Bueno, buenas tardes a todos. Yo soy el doctor Martín Cisneros, vicepresidente del Colegio Argentino de Cardioangiólogos Intervencionistas. Es un placer para nosotros, como institución, participar en una sesión en conjunto con prestigiosas sociedades y sociedades amigas, como la Sociedad Argentina de Cardiología. Nos va a acompañar el doctor Héctor Deschler, presidente electo. La Sociedad Argentina de Hematología, que va a estar el doctor Cereceto, y el Colegio Argentino de Cirugía Cardiovascular, nos va a acompañar su vicepresidente, el doctor Javier Ferrari Arraya Garay. Vamos a tratar un tema de una prevalencia muy importante, como la arritmia más frecuente que nos puede afectar, que es la fibrilación auricular, tratando de dar un enfoque multidisciplinario de todas las terapéuticas o tratamientos para lograr tener alguna conclusión final en base a qué es lo que podemos hacer con este tipo de pacientes. Doctor Deschler, si quiere decir algunas palabras para comenzar. No, simplemente la verdad es que no quiero demorar el inicio de la charla porque me parece que lo jugoso es escuchar a los oradores y después poder hacer algunas preguntas. Simplemente me parece un tema sumamente interesante, me parece un tema altamente prevalente y que genera una morbilidad terrible si pensamos en lo que significan las secuelas potenciales de ACV. Así que sin más demora, yo diría que, bueno, cedo la palabra. Bueno, el pánico y el susto de todos los vecinos. Ahí que podemos ponerlo en mute. Preceto, muchas gracias por participar, igual que toda tu sociedad. Nos gustaría si querés decir algo para el inicio. Bueno, sí, muchas gracias por la invitación. La verdad que para nosotros es un gusto, un encuentro, como decíamos recién, previamente, un encuentro intersocietario que no es tan frecuente de ver, y la verdad que nosotros formamos parte de un grupo que participa en el manejo de la fibrilación auricular, pero los que ven al paciente, lo diagnostican y lo manejan son ustedes. Así que va a ser muy interesante interactuar con prestigiosos líderes de opinión en el tema. Así que va a estar bueno. Muchas gracias por la invitación. Bueno, doctor Arraya Garay, de parte del Colegio Argentino de Cardiocirujanos, bienvenido y gracias por participar. Bueno, muchísimas gracias, Martín, por esta invitación, y la verdad que de alguna manera copio todo lo que se ha dicho. No hay mejor forma de trabajar intersocietariamente, en este caso en particular, lo que es la fibrilación auricular y todas las facetas que tiene y su mortalidad que presenta. La verdad que podemos sacar una gran cantidad de tópicos, yo creo que con estas charlas. Así que bueno, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, damos comienzo entonces a las disertaciones. Tenemos expertos en todos los temas, así que vamos a disfrutar de esto. Carolina, ¿cómo te va? Bienvenida. Buenas tardes a todos. Estoy compartiendo pantalla, ¿no? Se ve perfecto. Muy bien. Perfecto. Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Vamos a dar inicio. Yo soy la doctora Carolina Salvatori, soy cardióloga clínica. Estoy trabajando actualmente en el grupo cardiológico Bosquis como coordinadora y soy secretaria científica del Consejo de Cardiología Clínica y Terapeuta de la Sociedad Argentina de Cardiología. Bueno, vamos a dar inicio a esta puesta al día en el tratamiento de la fibrilación auricular. Voy a dar comienzo con la fisiopatología y diagnóstico preciso de la fibrilación auricular. Yo voy a invertir el título, voy a comenzar con diagnóstico preciso, y como esta es una charla multidisciplinaria, voy a dejar la fisiopatología en manos de los electrofisiólogos. Bueno, es muy importante tratar de lograr el diagnóstico preciso y tratar de confirmar el diagnóstico de fibrilación auricular. Como bien dijeron recién los doctores, la fibrilación auricular es una arritmia muy prevalente que produce una morbimortalidad muy importante. Muerte, stroke,
hospitalización, insuficiencia cardíaca, deterioro de la calidad de vida, y por lo tanto es muy importante su diagnóstico y su tratamiento. Como podemos ver en este gráfico, que es muy, la fibrilación auricular es una de las arritmias, es la arritmia más prevalente por lejos, y está estimada una prevalencia de un 2 a 4%, y lo que es más importante es que esta prevalencia va a ir en aumento, y se estima un aumento de 2 a 3 veces más por el aumento de la longevidad de nuestra población. Como podemos ver, se estima que después de los 55 años, 1 de cada 3 pacientes pueden presentar a lo largo de su vida un episodio de FA. Entonces, debemos pensar en FA en aquellos pacientes más añosos, principalmente después de los 65 años de vida. Y es más frecuente en el sexo masculino que en el sexo femenino. Acá, en esta diapositiva, podemos ver que la fibrilación auricular está asociada con un aumento de la carga de los factores de riesgo. Entonces, debemos pensar en fibrilación auricular en los pacientes fumadores, en los pacientes obesos, en los pacientes diabéticos, hipertensos, en los pacientes que consumen alcohol. Es decir, que hay una estrecha relación con los factores de riesgo convencionales con la fibrilación auricular. Con lo que dije recién, y para hacer un resumen, el primer approach clínico que debemos hacer es pensar en fibrilación auricular en los pacientes más viejos, en los pacientes de sexo masculino y en los pacientes que tienen los factores de riesgo convencionales: hipertensión auricular, diabetes, fumadores, pacientes obesos, pacientes diabéticos, pacientes que consumen alcohol, pacientes con apneas del sueño, insuficientes renales, etc. El diagnóstico electrocardiográfico es el que todos conocemos, pero lo que las guías dicen que para hacer diagnóstico o confirmar el diagnóstico de fibrilación auricular necesitamos un electrocardiograma de 12 derivaciones o bien una tira con un registro de al menos 30 segundos de una corrida de FA. Este es cuando un diagnóstico sencillo o fácil, que es el que se presenta en nuestro consultorio habitualmente, un paciente asintomático con un electrocardiograma típico de fibrilación auricular, que esto se puede dar en un 50-85% de los casos. Pero también podemos encontrar el paciente con este electrocardiograma en forma sintomática, ya sea en forma compensada o descompensada en una guardia. Ahora bien, la aparición de nuevos dispositivos, que pueden ser desde los famosos saturómetros, que ahora son los aparatitos más vendidos durante la pandemia, la aparición de teléfonos inteligentes, la aparición de relojes, teléfonos inteligentes, relojes inteligentes, los monitoreos en las unidades de cuidados intensivos, un electrocardiograma, un ecocardiograma que se hace en un consultorio cuando nos llama el ecocardiografista y nos dice: presta atención que en este paciente cuando le estaba haciendo el eco vi que hacía una pequeña corrida de una arritmia rápida. Esto nos permite hacer un diagnóstico precoz o por lo menos prestar atención en un grupo de pacientes para hacer un diagnóstico precoz de FA con diferente grado de especificidad y de sensibilidad. Y esto es importante de mencionar también porque con estos dispositivos podemos empezar a educar a nuestros pacientes y a decirles: preste atención cuando usted se tome en su casa la presión arterial, porque aparte de medir la presión arterial, el aparatito que usted tiene le va a arrojar un valor que es el de frecuencia cardíaca, y no es lo mismo tener un valor de 80 que titila en forma regular que un valor
de 90 o 100 que titila en forma irregular. Lo mismo con el saturómetro o lo mismo con los sensores de los teléfonos o con los relojes. También tenemos obviamente los registros de Holter, los monitores implantables, ya sea en forma percutánea o en forma endovascular, y también la lectura que se hace de los registros de los cardiodesfibriladores o los registros que se hacen de los marcapasos. Esta es la sensibilidad y la especificidad que tienen todos estos dispositivos que recién les comenté, y todo esto tienen obviamente sus beneficios y sus beneficios, que serían el diagnóstico precoz de estas arritmias, con todo lo que eso conlleva, que sería el tratamiento precoz de la arritmia, y su lado contraproducente, que serían los falsos positivos y también el sobrediagnóstico y la sobremedicación de esos pacientes. En las guías se habla de una nueva definición, que serían episodios de frecuencia auricular rápida, UFA subclínica. Son esos registros que nos envía, por ejemplo, el electrofisiólogo de hallazgo en el control de marcapaso, de esos episodios pequeños o cortos de registros de arritmia o de taquiarritmia corta, que no llegan a ser registros de FA y que muchas veces no sabemos qué valor darle, o también hallazgos dentro del Holter, que todavía no tenemos estudios randomizados o controlados, no sabemos qué riesgo tromboembólico tienen, y que aún nosotros necesitamos más estudios para poder saber qué valor darle. Sí o sí necesitamos tener un registro electrocardiográfico o tiras para constatar si es o no una fibrilación auricular, para saber cómo proceder o qué hacer con ese registro encontrado en esos pacientes. Pero sí darle mayor trascendencia si ese registro o si esa taquiarritmia o si ese pequeño registro corto fue encontrado en un paciente añoso que tiene mayor riesgo de stroke o una carga de factores de riesgo alta. Otra cosa que plantean las guías es el screening como clase 1 en pacientes mayores de 65 años, un screening oportunista o un screening precoz con un electrocardiograma o toma de pulso para un diagnóstico precoz en aquellas poblaciones que tienen un mayor riesgo de presentar FA. Y como clase 2A en pacientes mayores de 75 años, un screening sistemático con un electrocardiograma. Bueno, esto simplemente para mostrarles lo que les dije recién, que el screening o el diagnóstico certero de FA se puede hacer en forma multidisciplinaria con el ecocardiografista, con el electrofisiólogo, con el paciente desde su casa y en forma multidisciplinaria. Con respecto a la fisiopatología, y esto desde el punto de vista clínico, creo que me quiero quedar con dos conceptos o tres conceptos que para mí son básicos en la práctica clínica. La FA es una arritmia muy compleja desde el punto de vista fisiopatológica. La FA, en primer lugar, produce más FA, entonces creo que una vez que uno encuentra un paciente con FA, tiene que tomar la decisión de tratar la FA. Si dejamos al paciente con FA, o tomamos la iniciativa de o cardiovertirlo o ablacionarlo, pero tomar la iniciativa de hacer algo, derivarlo al especialista, pero saber que dejar ese paciente con FA implica
probablemente mayor carga de FA, dejarlo con más FA y perpetuar esa FA. Saber que los factores de riesgo perpetúan la FA y generan más FA. Y una vez curada la FA, si yo no trato los factores de riesgo, probablemente ese paciente vuelva a tener FA. O sea, es muy importante, una vez tratada la FA, tratar los factores de riesgo. ¿Por qué? Porque parte de la fisiopatología de la FA son los factores de riesgo convencionales. Y esto es lo que le dije recién, la FA genera más FA. Y esto es simplemente para mostrar que en la mayoría de los casos la actividad eléctrica rápida se origina a nivel del tejido auricular o a nivel de las venas pulmonares, que después va a hablar el doctor Eidelman. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Carolina. Muy buena disertación. Ahora el tiempo vamos a seguir con la siguiente presentación, que refería al tratamiento médico actual de la FA. Gastón, si querés compartir pantalla, ya estás. Hola, hola. Sí, se escucha. ¿Me escuchan bien? Bien. Perfecto. Bueno, me presento inicialmente. Mi nombre es Gastón Procopio. Yo coordino la unidad coronaria de Fundación Favaloro. Además, ahí hago alguna actividad académica en la universidad y también investigación básica y clínica. Para mí es un placer participar. Agradezco la invitación a las sociedades, participar en este grupo de expertos, algunos compañeros de muchas horas de trabajo. Un placer enorme. Y saludar y agradecer a los más de 100 y pico de colegas que están conectados. Bueno, mi tema es tratamiento médico actual. Es un tema bastante prolongado para 10 minutos, por lo tanto voy a empezar contándole dos percepciones que tengo cuando un paciente con fibrilación auricular ingresa a mi consultorio, y que un poco se reforzaron con la preparación de esta presentación. Una es que tengo la sensación de que llegamos tarde, y haciendo una analogía con un partido de fútbol, es como que entramos al segundo tiempo. Es como que podríamos haber hecho cosas para o reducir la incidencia de esta enfermedad o para que se retrase la enfermedad. Y en la segunda sensación, que también quizás comparta, es cierta inercia. Básicamente, esa inercia se debe a que puede que no anticoagulemos o tengamos miedo de anticoagular, de que no derivemos a nuestro paciente al electrofisiólogo, básicamente de que no entendamos que la fibrilación auricular es una enfermedad compleja y no trabajar básicamente en equipo. Así que comenzando con esto y un poco lo que ya había dicho Caro, y conociendo la magnitud del problema, se repite, ¿no? Es una arritmia sostenida, la más frecuente del adulto, la prevalencia es de 2 al 4%, y esta prevalencia aún va a ser mayor, básicamente por dos motivos. Uno, que la población va a vivir más, y otra es que, como explicó Caro, estamos buscándola más a la arritmia a través de enseñarle a nuestro paciente a que se tomen el pulso o a través de la tecnología. Una prevalencia que está fuertemente asociada a la edad, y donde yo me voy a focalizar es que está francamente asociada a muchas comorbilidades, como mostró Caro. Y lo importante es que la intervención temprana de estos factores de riesgo impacta directamente sobre la incidencia, la progresión, las complicaciones de la fibrilación auricular.
Por lo tanto, la fibrilación auricular no es solamente un trastorno eléctrico, sino que son claramente pacientes que son multimórbidos. Más allá de que la fibrilación auricular tiene una alta carga y una alta relación con el envejecimiento, con factores genéticos, etnia y el sexo masculino, está asociada a enfermedades tanto cardiovasculares como no cardiovasculares y a ciertos factores como son el alcohol, el tabaquismo, la obesidad, y donde hay que participar activamente para controlar esos factores de riesgo y esas comorbilidades. Eso va a impactar claramente, no solamente en el retraso de la enfermedad, en la reducción de la incidencia, en el pronóstico del paciente y en la sobrevida. Por lo tanto, el enfoque que uno tiene que tomar cuando ve un paciente con fibrilación auricular debe ser en varias fases, multifacético, integrado, holístico y multidisciplinario. La primera fase, que es la fase subclínica, nuestro objetivo es que el paciente tenga un peso normal, una actividad física moderada, un bajo consumo de alcohol, no tabaco, descanso suficiente, el control de la glucemia, el control metabólico, si es diabético, el uso de estatina, si tiene dislipemia, y el tratamiento antihipertensivo, obviamente, si es hipertenso. ¿Y cuáles son los actores acá principales en esta parte del partido? Bueno, claramente el paciente y su familia, todos los trabajadores de la salud, enfermeros, nutricionistas, médicos, kinesiólogos, y medidas de salud pública que parten de sociedades como la nuestra y obviamente de medidas gubernamentales. ¿Dónde impacta estas medidas, estos controles? Básicamente impacta en la población. Y después sí ahí ya viene la fase clínica, donde participa en el diagnóstico y en el tratamiento ya grupos específicos, heart team, cardiólogo, electrofisiólogo, hematólogo. ¿Para qué? Para ofrecerle el mejor tratamiento anticoagulante, para ver si hay que realizar una cardioversión, una ablación, la oclusión de la orejuela, etc. Y esas medidas que también tienen un alto impacto, pero tienen un alto impacto en el paciente. Todos juntos debemos trabajar para lograr ese mejor control y ese mejor pronóstico de nuestros pacientes. Y para mí esta es una gráfica bastante ejemplificadora. En las ordenadas está el porcentaje de fibrilación auricular, en la abscisa está la edad del paciente. La línea negra son los pacientes que por chat deberían estar anticoagulados. Y la línea amarilla es la realidad, son los pacientes de los registros. No tienen controlados sus factores de riesgo y verán que inician mucho antes la anticoagulación, que la línea roja serían los pacientes que intervenimos en los factores de riesgo. Y otra cosa interesante que pasa es que a los 75 años, donde los pacientes deberían estar más anticoagulados, porque tienen criterio de chat para tenerlo, nos agarra miedo, tenemos más miedo a la hemorragia que al embolismo sistémico, y drásticamente baja la indicación de anticoagulación. Y uno de los motivos más importantes, si no el motivo más importante, es médico. Los médicos tienen miedo a que su paciente sangre y no a reducir el riesgo de eventos embólicos sistémicos. Interesante este estudio holandés, el OLIN Trial, es un estudio holandés de 1000 pacientes. Fíjense, no solamente en este estudio el grupo de pacientes de control intensivo, de manejo integrado, manejaban los factores de riesgo, sino que además participaban enfermeros, técnicos de laboratorio, tenían el mejor control de RIN, podían acudir al médico cuando lo necesitaran y eso iba a ser facilitado. Bueno, todos esos controles, todo ese manejo integrado claramente impactaba en la mortalidad total, en la mortalidad cardiovascular, incluso la mortalidad no cardiovascular. Y ya en la fase clínica, considerando la guía, las nuevas guías de fibrilación auricular europea, pero básicamente promocionado o propuesto por Gregory Lipp, está el manejo integrado de la vía del ABC. Anticoagulación para prevenir ictus, el buen control de los síntomas para la B, y la C, los controles de factores de riesgo y cardiovasculares. Volvemos a lo mismo. No solamente
actuamos previo a la defibrilación subclínica para no solamente retrasar la expresión clínica, sino también para mejorar la calidad y la supervivencia del paciente, sino que también participamos o lo hacemos en la fase clínica. Mis compañeros posteriores van a hablar de anticoagulación y seguramente vamos a hablar un poco de ablación y de buen control de la frecuencia cardíaca, por lo tanto yo voy a empezar al revés, voy a empezar por la C, y una de las recomendaciones que voy a dar es evaluar el riesgo de los pacientes con fibrilación auricular de forma dinámica, continua, poniendo atención a los cambios de estilo de vida y el tratamiento de todas las afecciones concomitantes. Fíjense que aún en los pacientes con FA clínica, incluso con insuficiencia cardíaca, como en el RICE-3, los pacientes con muy buen control de los factores de riesgo, con uso de mineralocorticoides, con uso de vasodilatadores y con uso de beta bloqueantes, claramente recuperaban ritmo sinusal y lo mantenían más que aquellos que hacían terapia convencional. Y esto era de forma bastante significativa, o sea, con significación clínica. No solamente pasa en esa situación, sino también en la ablación, en el estudio de AREX, pacientes que con reducción agresiva y tratamiento agresivo de los factores de riesgo, claramente luego de la ablación, los pacientes con tratamiento agresivo conservaban el ritmo sinusal. Y también hay trabajos en obesidad, que por una cuestión de tiempo no lo estoy mostrando, pero aquellos pacientes que logran bajar de peso, controlar su peso, también luego de la ablación mantienen ritmo sinusal. Y en esta presentación de hace unos días, Gregory Lip, también, esto es una base de datos coreana de casi 100.000 pacientes. Primer episodio de fibrilación auricular. ¿Qué pasaba con lo que dejaban de tomar o lo que nunca tomaron? Menos incidencia de ACV. ¿Cuánto menos? 14% menos de incidencia de ACV en los que o nunca tomaban alcohol o dejaban de tomar alcohol. Y lo podemos ver también en el Fidelio. Fidelio presentado, esto es un subanálisis presentado en el American College recientemente. La finerenona es un antagonista mineralocorticoide no esteroide. Estos eran pacientes con disfunción renal moderada y diabéticos, donde se retrasa el deterioro de la función renal, pero además estos pacientes tienen menos episodios de fibrilación auricular. Probablemente no solamente asociado al mejor control metabólico y a la reducción o al enlentecimiento de la función renal, sino por otras propiedades que tienen los mineralocorticoides, antiinflamatorios y antifibróticos, probablemente asociados a eso. Me voy a ubicar en la A, o sea, en la anticoagulación, solamente en este punto que además es distinto, este punto de la guía europea con respecto a la americana, y es si hay que anticoagular a los pacientes con chat intermedio. Y ellos abren la puerta a que algún tipo de paciente habría que hacerlo. ¿Cuál es ese paciente? Bueno, primero que el paciente esté atento, al tanto de su enfermedad, riesgo y beneficio, o sea que él prefiera estar anticoagulado, esté de acuerdo con estar anticoagulado. Segundo, que tenga un riesgo de sangrado bajo, un Hasbled menos de 2. Si lo anticoagulo, preferir DOAC sobre antagonista de la vitamina K y nunca aspirina, a excepción, nunca aspirina, a excepción que uno de los puntos de ese chat sea porque tiene enfermedad vascular. Y el cuarto punto son factores de riesgo adicionales. ¿Cuáles son esos? Primero, en el chat hay factores de riesgo que están tradicional, en el chatbot tradicional hay factores de riesgo que están más asociados a eventos embólicos sistémicos. La edad y la diabetes. La otra variable es si estamos anticoagulando, una fibrilación o un aleteo. Obviamente la balanza anticoagular se inclina para la fibrilación. Y después, la carga de fibrilación auricular. Inclina la balanza si la fibrilación auricular es persistente o permanente. ¿Cuáles son los factores adicionales? La obesidad, un índice de masa más de 30, proteinuria, deterioro de la función renal, marcadores como el BNP o la troponina, el agrandamiento de la aurícula izquierda, la velocidad de la orejuela y el score ABC. Y después también hay otro score no validado, que es el P-CHAS-VAS.
Esto es una idea de hace muchos años de un grupo de electrofisiólogos, grandes electrofisiólogos, yo los admiro, Valle de Luna y el doctor Baranchut, que hablan de bloqueos intraauriculares e interauriculares, por lo tanto, básicamente presta atención a luego que recuperan ritmo sinusal, medir el tamaño de la P, el eje de la P y la morfología de la P. Así que todas estas variables nos pueden ayudar como potenciadores para considerar en chat intermedio la anticoagulación. Y la tercera recomendación es considerar un enfoque basado en la elección de terapias para control de ritmo y de síntomas. Y acá una leve mención, supongo que también va a haber más comentarios de este estudio, que es el IS-AFNET Trial 4, presentado el año pasado en el europeo. Acá el control de ritmo precoz con antiarrítmico y con ablación, 1 de cada 4 pacientes, cada 5 pacientes estaban ablacionados, hubo una reducción de evento, un evento combinado, muerte cardiovascular, stroke, hospitalización por INSE y síndrome coronario agudo, de un poquito más del 20% con una P que logra significación. Así que, ya terminando, quiero dar 2 mensajes concretos. 2. Uno es que el árbol no nos tape el bosque. La fibrilación auricular es más que una alteración eléctrica. Es un paciente claramente mucho más complejo, mucho más comórbido. Y para lograr retrasar esa enfermedad, mejorar el pronóstico y la supervivencia de ese paciente, debemos trabajar en equipo. Independientemente de nuestro presupuesto, si trabajamos en equipo, vamos a lograr conseguir que nuestro paciente mejore nuestro pronóstico. Bueno, muchísimas gracias y muchísimas gracias por la invitación. Bueno, excelente, Gastón. Muy divertido en la presentación y seguramente deja mucho interrogante como para seguir hablando al final en la discusión. Vamos a avanzar con el tratamiento, hablando de la anticoagulación en paciente con fibrilación auricular crónica. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Sí, sí. Bueno. Bueno, me presento, mi nombre es Verónica Privitera, yo soy médica hematóloga, actualmente trabajo en el Hospital Italiano y soy miembro de la subcomisión de hemostasis y trombosis de la Sociedad Argentina de Hematología. Bueno, y muchas gracias por esta invitación. El tema que me toca a mí es actualización en el tratamiento con anticoagulación en pacientes con FA crónica. Espero llegar con los 10 minutos. Así que en esta charla vamos a revisar las indicaciones actuales de los anticoagulantes orales directos en pacientes con FA crónica, según las últimas recomendaciones de la Sociedad Europea de Cardiología, y vamos a ver algunos escenarios complejos donde en la práctica clínica a veces se dificulta la acción de estos anticoagulantes. La indicación actual aprobada de los DOACs en fibrilación auricular, en fibrilación auricular no valvular, los pacientes con FA valvular fueron excluidos de todos los ensayos clínicos. Estos son los pacientes con válvula mecánica protésica y con enfermedad mitral moderada severa. Hay ensayos clínicos, sobre todo en pacientes con válvula mecánica protésica, que tuvieron resultados muy desfavorables. Estos estudios, el REALINGE, que fue en el 2013, que tuvo que ser, digamos, detenido prematuramente por el aumento del riesgo tromboembólico y de sangrado. Posteriormente salieron estudios que trataron de explicar por qué el dabigatran había fallado en su eficacia y demostraron que los pacientes, esto demostraron in vitro, que los pacientes, los plasmas de pacientes en contactos con componentes de válvulas protésicas tenían una generación de trombina mucho más elevada que los pacientes sin prótesis. Y que el dabigatran no era eficaz en concentraciones terapéuticas de neutralizar este exceso de trombina. Y sí vieron que los dicumarínicos sí fueron eficaces porque pueden inhibir la vía intrínseca de la coagulación, que es la vía que está más activada en estos pacientes.
Recientemente se publicó el estudio RIWA, que es un estudio piloto, son muy poquitos pacientes, 44 pacientes, pero que no vieron diferencias en cuanto a los grupos de rivaroxaban versus warfarina. Hubo un paciente con AIT en el grupo de rivaroxaban y 2 pacientes en el grupo de warfarina, uno con ACV y otro con isquemia silente cerebral, y no hubo diferencia, no hubo sangrados mayores y tampoco diferencia con sangrados menores, por lo que los autores de este estudio plantearon que no era descabellado hacer un ensayo clínico randomizado, por lo cual actualmente están recluyendo pacientes. En cuanto a la estenosis mitral moderada severa, si bien no hay ensayos clínicos que demuestren que son menos eficaces, por el momento sigue siendo una contraindicación. También fueron excluidos de todos los trials de los DOACs, y estamos esperando los estudios, los resultados del estudio Invictus, que están evaluando la eficacia de rivaroxaban versus warfarina versus aspirina. Mientras tanto, siguen siendo contraindicaciones en FA valvular. En cuanto a otras patologías valvulares, sobre todo el reemplazo valvular biológico y la plástica valvular, perdón, actualmente es aceptable el uso de DOAC, sobre todo en pacientes más de 3 meses de la cirugía. Esto hasta hace poco era una zona gris en cuanto a la indicación de los DOACs, porque solo contábamos con su análisis de estudios pivotales. En el Rocket estos pacientes fueron excluidos, en el Aristóteles solo 31 pacientes con reemplazo valvular biológico, sin diferencias en cuanto a ambos grupos. En el Engage hubo 131 pacientes, de casi 21.000 pacientes, donde hubo una menor incidencia de eventos trombóticos y un menor riesgo de sangrado en pacientes con edoxaban 30 versus warfarina. Ninguno de en estos 2 estudios excluyeron a pacientes que tenían la cirugía menos de 3 meses. Ensayos clínicos, en cuanto a esta población, tenemos el estudio DAWA, que fue suspendido por un pobre reclutamiento, solo reclutó 27 pacientes, tampoco vio diferencias significativas entre ambas ramas. El estudio Enable, que compara edoxaban versus warfarina en pacientes con reemplazo valvular mitral y aórtico o plástica valvular en pacientes con y sin FA. Incluyeron 218 pacientes y no tuvieron eventos de muerte ni eventos tromboembólicos de trombosis intracardíaca en el grupo de edoxaban versus un 3.7% en warfarina, con similar incidencia de sangrado mayor. Y recientemente, que creo que esto es el estudio que dio como aceptable la indicación de DOACs en estos pacientes, se publicó el estudio RIVER, que es un ensayo clínico aleatorizado que compara rivaroxaban 20 versus una dosis ajustada de warfarina. Es un estudio multicéntrico que fue diseñado para evaluar no inferioridad. Se incluyeron un total de 1.000 pacientes, se randomizaron 1 a 1 a cada grupo y fueron elegibles desde las 48 horas de la cirugía hasta cualquier momento en el postoperatorio. Solamente el 18% de estos pacientes están en el periodo de menos de 3 meses del postquirúrgico. El tiempo al evento fue similar en ambas ramas. Las muertes por causa cardiovascular o eventos tromboembólicos fueron del 3.4 versus el 5.1. ACV 0%, 0.6% en el grupo de rivaroxaban versus 2.4 en el grupo de warfarina. Sangrado mayor fue poco, 1.4 versus 2.6, y concluyeron que el rivaroxaban fue no inferior a la warfarina. Lo importante de este estudio es que es el primer estudio que evalúa el uso de DOACs en los primeros 3 meses de la cirugía, pero la rama que recibió rivaroxaban fueron muy poquitos pacientes, fueron 94 pacientes, así que aún no se cuenta con resultados o estudios robustos que nos permitan indicar a menos de 3 meses de la cirugía con seguridad. En cuanto al TAVI y a la miocardiopatía, los estudios son, la indicación de DOACs es aceptable, y recordar que pacientes con FA que tengan un síndrome antifosfolipídico se prefiere los antivitamina K que los dicumarina.
En cuanto a la insuficiencia renal, vemos que la farmacocinética de todos los fármacos es distinta. La eliminación renal depende de cada fármaco. El que menos eliminación renal tiene es la Pixaban con el 27%, y el que más tiene eliminación renal es el Dabigatran del 80%. Todos los pacientes con menos de 30 de clearance fueron excluidos de todos los ensayos clínicos. En el estudio de Pixaban sí se incluyeron pacientes con clearance entre 25 a 30, por lo que la recomendación actual es no indicar DOACs en pacientes con un clearance menor de 15, o en hemodiálisis ante la ausencia de ensayos clínicos que evidencian la eficacia. En este cuadro muestro las dosis dependiendo del clearance de creatinina. Dabigatran está contraindicado con clearance menos de 30, el resto se ajusta con clearance menos de 50, el Apixaban se ajusta con clearance menos de 30 o con una creatinina mayor a 1.5 más de 80 años o menos de 60, más de 80 años o menos de 60 kilos. Siempre tener en cuenta de calcular el clearance de creatinina con la fórmula de Cockcroft, porque otras fórmulas pueden sobreestimar la función renal, sobre todo en pacientes adultos y con pesos bajos. En cuanto a la insuficiencia renal terminal y diálisis, no se mostró beneficio en el riesgo de stroke y tromboembolismo venoso, pero sí hubo un marcado aumento de complicaciones hemorrágicas en pacientes que recibieron anticoagulación oral versus los que no recibieron anticoagulación oral. Encontraron también una mayor evidencia de hospitalización y muerte por sangrados en pacientes con rivaroxaban y dabigatran comparado con dicumarínicos. Estudios más recientes, que son estudios observacionales, hubo una incidencia similar de eventos tromboembólicos y sangrados con apixa y rivaroxaban comparados con dicumarínicos. Estos son los ensayos clínicos que están ongoing. Los dos primeros tienen un muy pobre reclutamiento y no tienen una tercera rama SINACO. El último, el SAFE-D, sí tiene una tercera rama SINACO, así que habrá que esperar los resultados de estos estudios. Y a pesar de la falta de ensayos clínicos y la poca evidencia de efectividad y seguridad, en los últimos años se observó un incremento de la indicación de DOACs en pacientes con enfermedad renal terminal. En cuanto a la obesidad, sabemos que aumenta tanto el riesgo de fibrilación auricular y de recurrencia después de una ablación. Hay aumento del volumen de distribución de las drogas, hay un aumento del clearance de las drogas porque estos pacientes tienen un filtrado glomerular mayor. Hay una absorción errática, sobre todo en pacientes que son sometidos a cirugía bariátrica, sobre todo en pacientes con rivaroxaban. Esa droga no se debería dar en estos pacientes. Y la población con pesos extremos fue poco representada en los ensayos clínicos. El Realize no reporta pacientes con un índice de masa corporal mayor a 40. En el estudio de Apixaban hubo 1000 pacientes. En el estudio de rivaroxaban hubo 620 pacientes. Y en el estudio de Oxaban hubo 1149 pacientes. En estos subanálisis no se observaron diferencias en cuanto a la rama de DOACs versus warfarina. También contamos con revisión sistemática, observacionales y metaanálisis que no aumenta significativamente el evento primario en los pacientes obesos. Aún así, las recomendaciones actuales, tanto de la ICTH como las últimas guías de la Sociedad Europea de Cardiología, considera seguro dar DOACs solo a pacientes con un índice de masa corporal menor a 40. En cuanto a las interacciones farmacológicas, hay dos enzimas que son importantes en el metabolismo de estas drogas, que son las que dan las interacciones farmacológicas. Una tiene que ver con la biodisponibilidad de las drogas, que es la glicoproteína P, que digamos, es el transporte de la droga desde la luz intestinal hasta el plasma. Y con el metabolismo, que tiene que ver el tipo de citocromo P450. Solo a modo gráfico, estas tablas están publicadas en las últimas guías. Las que aparecen en rojo son drogas que están contraindicadas con el uso concomitante de DOACs, y las que aparecen en amarillo hay que usarlas con precaución. En este cuadro vemos los antiarrítmicos. Recordad que la amiodarona es un moderado inhibidor de la glicoproteína P. Si bien no está contraindicada, hay que tener bastante cuidado, sobre todo en pacientes ancianos y que tengan algún deterioro de la función renal. Los antivirales, como el ritonavir, están contraindicados. Los antifúngicos,
todos menos el fluconazol están contraindicados. Los inhibidores de la tirosina quinasa están contraindicados, así que tener en cuenta, sobre todo ahora que está aprobado el uso de anticoagulantes orales directos en pacientes con cáncer, hay que tener en cuenta estas interacciones. El tratamiento hormonal en pacientes con cáncer de próstata o mama, y los pacientes trasplantados, la ciclosporina y el tacrolimus. Y cada vez se están conociendo mayor interacciones, así que por eso me parecía ponerlas en esta charla para que la tengamos presente. Y por último, bueno, en estas situaciones cuando uno solicita el dosaje de drogas y cómo actuar de acuerdo a sus resultados, no se pide de rutina, claramente, sí en urgencia, por ejemplo en pacientes que están sangrando, en cirugía de urgencia o en requerimiento de estrombolíticos, por ejemplo, en pacientes con ACV que estaban anticoagulados con DOACs, y cuando uno quiere evaluar la eficacia. Pesos extremos, insuficiencia renal, insuficiencia hepática, interacciones medicamentosas, adherencia al tratamiento y falla al tratamiento en pacientes que uno sospecha que tienen buena adherencia. Y por último, recordarles que los DOAC tienen su propio rango terapéutico con sus diferentes dosis, ya sea en picos y en valles, o deberían hablar con el laboratorio para tener en cuenta esas determinaciones. El dosaje puede ser de utilidad solo en algunas situaciones clínicas específicas, y hasta la actualidad no hay guías que especifiquen cómo proceder con los resultados, y va a depender de la experiencia de cada centro. Y eso es todo. Bueno, muchas gracias. Tenemos una nutrida audiencia a la cual le decimos que pueden ir haciendo preguntas a través del chat, las cuales después vamos a tratar de contestar. Algunas ya se han ido contestando con las disertaciones, así que vamos a seguir ahora con el tratamiento mediante ablación de la fibrilación auricular. Hola, buenas tardes para todos. Mi nombre es Gabriel Edelman, soy el actual director del Consejo de Arritmias de la Sociedad Argentina de Cardiología. Muchas gracias por la invitación. Felicito a los organizadores por armar esta reunión multidisciplinaria. Así que vamos a empezar por lo siguiente, que es por qué hacemos ablación de fibrilación auricular, o por qué queremos controlar el ritmo, es decir, que el paciente no tenga fibrilación auricular. Como dijo Carolina en la primera presentación, la fibrilación auricular no es una arritmia benigna. Está asociado con mayor incidencia de accidente cerebrovascular, con disfunción ventricular e insuficiencia cardíaca, con mayores hospitalizaciones, y también es un factor independiente de mayor mortalidad. Tenemos dos posibilidades para controlar el ritmo en los pacientes. Uno es la ablación por radiofrecuencia y la otra son las drogas antiarrítmicas. El problema con las drogas antiarrítmicas son su eficacia limitada. Por ejemplo, las drogas que tienen pocos efectos adversos, como el sotalol, la propafenona o la flecainida, tienen un 50 a un 60% como mucho de eficacia, y la amiodarona, que tiene un mayor porcentaje de eficacia, de un 60 a un 70%, a medida que va transcurriendo el tiempo, esa eficacia va a empezar a reducirse, y además tenemos que tener en cuenta que tiene importantes efectos adversos. Por eso, ya hace mucho tiempo que se está desarrollando la ablación de fibrilación auricular con catéteres, y para eso tenemos que seleccionar los pacientes para realizarla. Cuando nos enfrentamos a un paciente que tiene fibrilación auricular, tenemos que observar todas estas características para considerar qué tipo de procedimiento se va a hacer, realmente si se puede realizar el procedimiento y cuál va a ser su eficacia. Para nosotros es muy importante saber qué tipo de fibrilación auricular tiene el paciente. Si tiene una fibrilación auricular paroxística, persistente, o también una fibrilación auricular de mayor duración.
Y esto es muy importante porque los procedimientos van a tener diferente porcentaje de eficacia. Por ejemplo, miren estas imágenes. Los pacientes con fibrilación auricular paroxística o no tienen cicatrices o tienen muy poquita, y a medida que la fibrilación auricular se va haciendo de más duración, las regiones de cicatriz, que son las áreas pintadas de rojo, se van haciendo mucho más extensas. Eso quiere decir que las aurículas cada vez se vuelven más enfermas y que los tratamientos van a ser más dificultosos. ¿Y por qué es esto? En los pacientes con fibrilación auricular paroxística, lo que nosotros hacemos es aplicar calor, aplicar pulsos de radiofrecuencia alrededor de las venas pulmonares para evitar que el estímulo eléctrico pase dentro de las venas pulmonares por estas bandas musculares que ven acá a la izquierda hacia el cuerpo de la aurícula izquierda y así generar la fibrilación auricular. En los pacientes con fibrilaciones auriculares persistentes o de más larga duración, muchas veces no alcanza con realizar el aislamiento eléctrico de las venas pulmonares, como ven en esta imagen de la izquierda, sino que tenemos que pasar a no solo realizar el aislamiento eléctrico de las venas pulmonares, sino a hacer otras líneas de radiofrecuencia por el resto de la aurícula. Esto lo hacemos habitualmente, pero son procedimientos un poco más largos, un poco más complejos y quizás también de menor eficacia. Ahora, ¿cuáles son los resultados? ¿Por qué hacemos ablación de fibrilación auricular? Ya desde hace unos años hay muchos estudios que compararon la eficacia de la ablación por catéteres de la fibrilación auricular con respecto a las drogas antiarrítmicas. En este gráfico de la izquierda podemos ver que la ablación de la fibrilación auricular paroxística es mucho más eficaz que las drogas antiarrítmicas. Y cuando también comparamos la ablación de FA en pacientes con FA persistente o de larga duración con respecto a los fármacos, que a pesar de ser más compleja, también vemos que la ablación es más eficaz en reducir la recurrencia de fibrilación auricular. También hay metaanálisis que nos dicen esto. Este metaanálisis es del 2013. Hay que tener en cuenta que los recursos tecnológicos han mejorado mucho a medida que pasan los años, y vemos que la ablación de fibrilación auricular con 2 procedimientos, a veces los pacientes van a requerir 2 procedimientos, llega a casi un 80% de eficacia y es mucho más efectiva que el tratamiento antiarrítmico con los fármacos habituales. Otra de las posibilidades que tenemos a mano es decir, bueno, no le hago una ablación de la fibrilación auricular, sino que voy a tratar del paciente darle drogas antiarrítmicas y cardiovertirlo para sacar la fibrilación auricular, y esto también se comparó con la ablación de fibrilación auricular, y vemos los mismos resultados que en las diapositivas anteriores. La ablación de FA es más eficaz en reducir la recurrencia de FA que la cardioversión eléctrica más drogas antiarrítmicas. Ahora, a nosotros nos gusta, a los cardiólogos, tener datos con puntos finales todavía más duros y no solo recurrencia de la fibrilación auricular. Por ejemplo, ¿qué pasa con el stroke? Y ya hay estudios que demostraron que la ablación de FA, o sea, controlar el ritmo antes de controlar la frecuencia cardíaca, son eficaces y reducen la incidencia en forma significativa del accidente cerebrovascular. A medida que tenemos menos fibrilación auricular, a medida que tenemos menos carga, puede ser que no eliminemos del todo la fibrilación auricular, pero sí tengamos éxito en eliminar la carga de FA, hacer menos horas de FA, más efectivo es el tratamiento y también reduce el accidente cerebrovascular. Tampoco hay dudas que la fibrilación auricular, que la ablación de fibrilación auricular reduce claramente los síntomas. Y también vamos a ir más allá todavía. ¿Qué pasa con el tema de la mortalidad? Este es un estudio bastante reciente, del 2019, es un estudio que los que no están tan en todo esto van a escuchar, que es el estudio Cabana. El estudio Cabana intentó demostrar
que la ablación de la fibrilación auricular disminuía la mortalidad. ¿Y cuáles fueron los resultados? Los resultados fueron que la ablación de la fibrilación auricular disminuyó la mortalidad en un 15%, pero esto no fue estadísticamente significativo. Ahora, cuando uno analiza un poquito más lo que pasó en este estudio, el CABANA, que es uno de los estudios más importantes, lo que se ve acá a la izquierda es lo siguiente, que pacientes randomizados a terapia farmacológica tuvieron un entrecruzamiento al otro grupo y se ablacionaron. Y este porcentaje fue bastante significativo, fue un 27,5% de los pacientes. Y en el mismo grupo de ablación hubo un 9% de los pacientes que estuvieron randomizados a ese grupo, pero al final no se ablacionaron. Y hay un subanálisis de este estudio que es los pacientes que recibieron el tratamiento de ablación comparados con los que no recibieron. Y en ese caso sí se demostró una disminución de la mortalidad en los pacientes que recibieron el tratamiento específico de fibrilación auricular. Y la mortalidad se redujo bastante. Lo que pasa es que este estudio, más allá de esto, no fue diseñado de esa manera, sino que fue diseñado como intención de tratar, que es como se analizan todos los estudios. Otro grupo importante de pacientes que hay que tener en cuenta son los pacientes con insuficiencia cardíaca. Estos pacientes son pacientes que están más graves y que tienen mayor incidencia de fibrilación auricular. Y ya está demostrado con estos estudios clásicos que la fibrilación auricular en estos pacientes es un predictor independiente de mortalidad. Los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca y FA se mueren más. Entonces, ¿qué pasó? Empezaron a estudiar qué pasa si se hace ablación a estos pacientes. Pacientes que tienen insuficiencia cardíaca y fibrilación auricular. Los primeros estudios demostraron, como ven acá a la izquierda, que estos pacientes mejoraban su función ventricular hasta un 18%. Estos eran solo estudios por imágenes y no demostraban mejoría en la mortalidad. Hasta que apareció este estudio que también es bastante reciente, que es del año 2018, que es el CASTLE-AF. Este estudio randomizó, incluyó a pacientes que tenían insuficiencia cardíaca, función ventricular del 35% y también tenían un cardiodefibrilador. A estos pacientes se los randomizó entre ablación o terapia médica y acá pueden ver los resultados. La ablación de FA redujo la mortalidad, además de otros puntos secundarios como hospitalizaciones. Por eso, la ablación de fibrilación auricular cada vez es más frecuente y en cuanto a las complicaciones, realmente son pocas las complicaciones. Cada vez hay mejores tratamientos, mejor tecnología, se hace cada vez más ablaciones de fibrilación auricular y esto hace que realmente las complicaciones graves sean muy bajas en manos relativamente expertas y en centros acostumbrados a realizar estos procedimientos. Entonces, ¿cómo elegimos al paciente que se va a hacer o que se tiene que hacer una ablación de fibrilación auricular? ¿Sí? Primero hay que ofrecer al paciente los dos tipos de tratamientos, o fármacos antiarrítmicos o ablación por catéter. ¿Qué pasa en las últimas guías, que son las del 2020? El paciente puede elegir cualquiera de las dos cosas, obviamente. Si queremos hacer una ablación por radiofrecuencia, en primer lugar, esto fue aumentando el nivel de evidencia. Actualmente tiene un nivel de evidencia 2A. Y si el paciente primero lo medicamos con fármacos antiarrítmicos, que es lo que también habitualmente se hace, y ese tratamiento antiarrítmico falla, es decir, que el paciente vuelve a tener fibrilación auricular, vuelve a tener síntomas, ya el nivel de evidencia para ablación de fibrilación auricular pasa a un nivel 1. Y lo que es muy interesante, como les acabo de mostrar en las diapositivas anteriores, es que los pacientes con FA paroxística o persistente y que tienen insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, el tratamiento de elección, el primer tratamiento de elección es la ablación de fibrilación auricular, más allá que uno puede probar con fármacos antiarrítmicos en un primer momento. Y este estudio ya lo mostró Gastón
en la presentación anterior, pero es muy importante, que es cuando empezamos a tratar al paciente. Y este estudio, que es el AFNet, lo que mostró es que cuanto más temprano empecemos a tratar al paciente, es decir, que tratemos que no tenga fibrilación auricular, los resultados van a ser mejores. Y esto puede ser tanto con ablación por radiofrecuencia como con fármacos antiarrítmicos. Esto también lo mostró, pero lo quiero también repetir, es que la ablación por radiofrecuencia no es suficiente. Está demostrado que si corregimos los factores de riesgo cardiovascular modificables, la ablación por radiofrecuencia va a ser mucho más eficaz a lo largo del tiempo. Y hay que tratar a los pacientes lo antes posible para evitar este ciclo, esta evolución. Tenemos que cortarlo lo antes posible para que la fibrilación auricular no genere trastornos estructurales, primero microestructurales, después de macroestructurales que se ven en los estudios por imágenes de la aurícula izquierda, no lleguen a insuficiencia cardíaca ni a las otras complicaciones cardiovasculares que mostré en el inicio de la charla. Entonces, creo que es muy importante, como nosotros consideramos los cardiólogos, a las valvulopatías, a la enfermedad coronaria, como pasadas o no pasadas, y tenemos ciertos criterios para que esto no suceda, creo que es muy importante hacer lo mismo con la fibrilación auricular. Diagnosticarla a tiempo, tratarla a tiempo con fármacos antiarrítmicos, puede ser con ablación por radiofrecuencia, pero no es una arritmia benigna, no dejar que evolucione y darle a los pacientes la chance de que puedan tener un mejor pronóstico. Muchas gracias. Muchas gracias, Gabriel. Vamos a hacer la parte de tratamiento quirúrgico que nos puede aportar la cirugía en el tratamiento de la fibrilación auricular. Hola, mucho gusto. ¿Se ve la pantalla? Sí, perfecto. Bueno, mi nombre es Mariano Camporrotondo, yo soy cirujano cardiovascular del Instituto Cardiovascular de Buenos Aires y muchas gracias por la invitación. Como cirujano es un gusto y que nos consideren a los cirujanos parte integral del tratamiento de la fibrilación auricular, la verdad que me pone contento y esta actividad multisocietaria la verdad que es un gran avance. Así que bueno, voy a ser breve en honor al tiempo, y como cirujano las opciones que le podemos ofrecer al paciente son opciones, tenemos varias. Podemos cirugía de MACE como concomitante a otro procedimiento quirúrgico, cirugía de MACE como único procedimiento, podemos hacer parte de un tratamiento híbrido endovascular y quirúrgico, y un tratamiento solamente de la orejuela izquierda. Solamente para ponerle números a lo que dijo la doctora Salvatori, en la Argentina alrededor hay 4 millones de pacientes con fibrilación auricular por la calle, lo cual habla de una alta prevalencia, una alta incidencia, y hay muchos pacientes por tratar y muchos pacientes que no se están tratando. Solamente para recordar y ponerle un poco de nombre a lo que hablamos, la fibrilación auricular paroxística, persistente o long standing. Y esto tiene importancia, como dijo el doctor Edelman, de los focos. Cuando sabemos que la FA es paroxística, sabemos que el 90% de los focos están en las venas pulmonares, o sea que con un tratamiento de las venas pulmonares es en general el 90% suficiente en los pacientes. Pero cuando la FA es persistente o long standing, los rotores o focos están fuera de las venas pulmonares y uno tiene que hacer algo más. Y a veces con la ablación endovascular no alcanza y hay que hacer algo un poco más invasivo, como es la cirugía. Entonces, como cirujanos, nosotros, y poniendo todo esto en contexto, podemos hacer la cirugía independientemente, o sea, cirugía solamente de FA, que por ahí suena raro, pero que se hace, y en el mundo se hace, y quizá en la Argentina no lo hacíamos porque no teníamos los elementos técnicos, pero hoy disponemos de eso, y es una opción a tener en cuenta, que los consideramos.
la cirugía como otro procedimiento, o sea, se opera de coronario y además se hace cirugía de la filiación auricular, o el cierre de la orejuela como único procedimiento cuando lo endovascular no es factible. Y es importante si la FA es paroxística o permanente, o persistente o long standing, perdón, por esto de los focos y de la estrategia. Entonces el MACE es una cirugía que tiene ya 30 años de evolución, que nació en la Universidad de San Luis y que evolucionó, y que fue evolucionando lo que se llama MACE 1, 2, 3 o 4. Lo que actualmente hacemos es el MACE 4, que tiene lesiones izquierdas y lesiones derechas. Esto es un MACE completo, que como dijo el doctor Edelman, hay que compartimentalizar la aurícula para evitar que los focos, los rotores de la filiación auricular circulen por la aurícula, tanto del lado izquierdo y como del lado derecho. Y la tecnología que disponemos para poder hacer esto es tecnología de radiofrecuencia, que son elementos muy potentes y que generan lesiones transmurales completas, y crioablación, que también es una tecnología que tenemos disponible en la Argentina, que para ciertas lesiones en el MACE completo, como son el seno coronario, es muy importante realizarlas, porque el 30% de la falla de MACE está por no hacer crioablación del seno coronario, por ejemplo. O sea, tiene que ser un MACE completo, y la efectividad es muy alta. Ahora la voy a mostrar. Y también tenemos disponible la exclusión de la orejuela, que esto es un sistema de clip que se puede aplicar en forma epicárdica, ya sea abierto o mínimamente invasivo como único procedimiento cuando la oclusión endovascular no es factible como único procedimiento. Entonces, ¿cuáles son los beneficios? No me voy a extender, pero bueno, ya el doctor Edelman habló de los beneficios del ritmo sinusal y de la exclusión de la orejuela. ¿Por qué? Porque mejora los síntomas, mejora la sobrevida, baja la tasa de stroke y baja la tasa de embolia o de sangrado asociado a la anticoagulación. Y el MACE, por ejemplo, está una de las series más largas. A 10 años, la tasa de efectividad del MACE como procedimiento concomitante es de alrededor del 70% de libertad de filiación auricular. Y cuando uno compara la sobrevida de los pacientes que se le hace MACE y los pacientes que no se le hace MACE, que se someten a cirugía por válvula aórtica, por cirugía coronaria, vemos que los pacientes a los que no se le hace MACE, la mortalidad es más alta. O sea, tenemos que hacer MACE a los pacientes que se operan de otra cirugía. Y cuando comparamos la sobrevida de los pacientes con MACE o los pacientes que no tienen filiación auricular, o sea, que están en ritmo sinusal y que se operan, la sobrevida es igual. O sea que el MACE es altamente efectivo en mejorar la sobrevida. Y esto es aplicable para todo tipo de cirugía, para la cirugía coronaria, para la cirugía valvular y para la cirugía combinada. Todos demuestran mejor sobrevida en aquellos en los que se hace MACE. Esto es un estudio que se presentó ahora el mes pasado en el ACC. Es un estudio randomizado, que se randomizó los pacientes solamente a excluir la orejuela izquierda con distintas modalidades, cirugía, digamos, resección, clip, como les mostré antes, o una engrapadora. Los pacientes con chatback más de 2 se randomizaron a excluir la orejuela o no excluir la orejuela, independientemente de si se hacía o no MACE. Un 30% por rama se hizo MACE, o sea, solamente analizaba el impacto de la exclusión de la orejuela. Y vemos que a 5 años la exclusión de la orejuela, de cualquier manera, disminuía la tasa de stroke o de embolia sistémica. Esto es muy importante y hay algunas series, no voy a extender, pero que en los pacientes a los que se hace un MACE completo, que están en ritmo sinusal y que se excluyó la orejuela en forma efectiva, pueden suspender la anticoagulación. Incluso algunas series la suspenden la anticoagulación luego de la cirugía antes del alta. Para hablar un poquito solamente de MACE como único procedimiento, el MACE como único procedimiento tiene una efectividad clínica muy alta, similar o mejor al MACE asociado a patología estructural, una libertad de filiación auricular. Este es un registro italiano a 7 años de una efectividad del 84% para permanecer en ritmo sinusal. Tenemos la oportunidad y la disponibilidad en la Argentina de hacer un MACE mínimamente invasivo, la efectividad es similar. Este es un grupo de San Luis, 93% de libertad de filiación auricular a 5 años, e incluso, como dijo, se nombró antes, en pacientes con deterioro de la función ventricular. Esto es una serie, 37 pacientes, deterioro de la función ventricular, MACE como único procedimiento, mejora la sobrevida
mejora la calidad de vida en pacientes graves con deterioro de la función ventricular. Esto no es que es una locura mía o de los cirujanos. El MACE standalone o la ablación híbrida combinada con endovascular figura en las guías, la sociedad de cirujanos, la sociedad del colegio, la guía conjunta del Colegio Americano, del ACC, el Colegio Americano de Electrofisiología. O sea, en pacientes que falla la ablación endovascular, tanto en filiación auricular paroxística, persistente o long standing, debe considerarse la ablación quirúrgica de la filiación auricular con MACE standalone. Solamente en 2 palabras, tratamiento híbrido, un procedimiento que no tenemos en la Argentina para el dispositivo para poder hacerlo, pero que esperemos que prontamente esté, que es para hacer cirugía combinada con endovascular, mínimamente invasivo, que es lo que se llama el procedimiento de Convergent, que se hace una exclusión de todo el piso de la aurícula izquierda y se completan las lesiones por vía endovascular, y comparado a la ablación endovascular mejora la libertad de filiación auricular de los pacientes. ¿Cuáles son las propuestas que nosotros, digamos, en mi centro trabajamos en un hard team de FA, que está electrofisiólogos, cardiólogos, nutricionistas, cirujanos, y digamos, en qué pacientes ofrecemos cirugía como único procedimiento, en los que falló la ablación, en pacientes que tienen contraindicación y alto riesgo de stroke por la posibilidad de cerrar la orejuela en forma percutánea, los pacientes que tienen ACV a pesar de anticoagulación adecuada, los pacientes que no son candidatos a ablación porque tienen coágulos en la orejuela, o los pacientes que están tratados como permanente, y antes de ofrecerle ablación del nodo y marcapaso, le decimos vaya a charlar con el cirujano y ver si podemos hacer algo. Obviamente son todos pacientes discutidos en grupo de trabajo. Y solamente, bueno, para concluir, la cirugía de la fibrilación auricular es efectiva, mejora la sobrevida, disminuye la tasa de ACV, embolias, y yo le agregaría trabajar como dijeron todos antes, trabajar en equipo multidisciplinario, que es la forma de trabajar para mantener a los pacientes en ritmo sinusal y mejorarle todas estas características. Muchas gracias. Gracias, Mariano. Gabriel, hay una pregunta específica en el chat para vos, si querés contestarle, por favor. Recién el doctor Mariano nos habló un poquito del cierre de orejuela quirúrgico. Ahora nos van a hablar del cierre de orejuela como alternativa por vía endovascular, como una alternativa para el tratamiento en los pacientes que tienen contraindicación de la anticoagulación. Aníbal, ¿me te vas? Buenas tardes. Hola Martín, hola a todos, buenas tardes, a los que no había saludado, buenas tardes a la asistencia. No sé si se ve bien mi pantalla. Perfecto. Bueno, bárbaro, muy bien. Entonces a mí me toca hablar del cierre de la orejuela auricular izquierda como alternativa a la anticoagulación en pacientes con fibrilación auricular. No tengo conflictos de interés relacionados con esta presentación, y un poco se ve facilitada mi presentación gracias al marco que dieron los disertantes anteriores, pero si vamos a ver cuál sería el sustento anatómico para plantear un cierre de la orejuela auricular izquierda, surge de múltiples estudios con eco transesofágico, observaciones quirúrgicas y observaciones de autopsia que mostraron desde hace muchísimos años que en los pacientes con fibrilación auricular no valvular 90% de los trombos localizan en la orejuela de la aurícula izquierda. Por lo tanto, el cierre de la misma constituye una alternativa no farmacológica para la prevención del stroke y la embolia sistémica en pacientes apropiadamente seleccionados con fibrilación auricular. Y no estamos hablando de un procedimiento nuevo. En realidad, hace 21 años que se publicó el primer registro como un dispositivo dedicado para el cierre de la orejuela auricular izquierda, con el dispositivo de Plato que ven acá abajo a la izquierda. En el año 2008 se aprueba para el uso comercial en Europa el primer dispositivo, que fue el Amplatzer Cardiac Plug. En 2009 se publica el primer estudio randomizado de cierre de orejuela auricular izquierda versus dispositivo de Watchman en los Estados Unidos.
en pacientes que podían recibir warfarina, y en ese mismo año se empieza a hacer en nuestro país, en la Argentina, cierre de orejuela auricular izquierda por vía percutánea, es decir, que estamos hablando ya de más de 11 años de historia de cierre de orejuela en nuestro país. En 2015 la FDA aprueba el cierre de orejuela auricular izquierda con el dispositivo de Watchman como alternativa a la anticoagulación con warfarina. ¿Por qué es importante esto? Porque si bien se mostraron todas las virtudes de la anticoagulación oral, existen limitaciones que todos ustedes conocen igual o mejor que yo, que es la tasa de discontinuación, aún con los anticoagulantes de acción directa, y si bien todos ellos disminuyen el sangrado intracraneano, los sangrados mayores siguen estando presentes, sobre todo en pacientes añosos. Y eso lo muestran claramente registros actuales, tales como Garfield, donde al final, en la última cohorte, aún el 30% de los pacientes seguían sin recibir ningún tipo de anticoagulación, es decir, ninguna protección contra un evento tan devastador como un stroke cardioembólico. Y si analizamos qué es lo que pasa en Latinoamérica, en nuestra región, y esto es lo que publicaron Argentina, Chile, Brasil y México, en el año 2019, de los pacientes de nuestra región que participaron en Garfield, a través de todo el espectro de pacientes con CHA2DS que deberían anticoagularse, es decir, de 2 para arriba, fíjense ustedes en verde y en violeta, es nada o antiagregación plaquetaria, que es igual que nada, es alrededor del 40% de los pacientes no reciben anticoagulación. Vamos a ver un poco qué evidencia sustenta esta alternativa terapéutica, y dijimos que los primeros estudios randomizados, que fueron PROTECT, AF y PREVAIL, son, podríamos decir, hoy en día no actuales en la época de los anticoagulantes de acción directa, porque eran cierre de orejuela versus anticoagulación con warfarina, pero de alguna manera es el antecedente con el que contamos. Y cuando vemos el seguimiento a 5 años, el metaanálisis a 5 años de ambos estudios, a nivel de paciente, vemos que el cierre de orejuela fue muy inferior en la prevención del stroke con respecto a la warfarina, pero con una reducción muy significativa del sangrado intracerebral, con una reducción del sangrado mayor no relacionado al procedimiento, y también con una reducción de la mortalidad a los 5 años. Probablemente debido a esta reducción del 55% que vemos en el gráfico de barras del stroke fatal o incapacitante en los pacientes que recibieron un tratamiento local. ¿De qué manera esto se traduce en los registros donde los pacientes ya no son candidatos para anticoagularse? Vamos a nombrar 2 registros, uno con el dispositivo de Watchman, que es el registro Evolution, donde la mayoría de los pacientes no eran candidatos para anticoagularse, el cierre de orejuela fue efectivo en más del 98% de los pacientes y fue muy seguro, 2.7% de eventos adversos serios relacionados al procedimiento, con una reducción de la tasa de stroke observada con respecto a la esperada, de acuerdo al score de CHA2DS, del 81%, y también con una reducción del 52% de la tasa de sangrado esperado, observado con respecto al esperado, de acuerdo al score de Hasbled. De manera similar, con el otro dispositivo más usado en el mundo, que es el dispositivo Amulet, el registro europeo con más de 1000 pacientes, de alto riesgo de sangrado y con contraindicación en el 83% para anticoagulación, muestra que a los 2 años de seguimiento, para una tasa de stroke esperada de 6.7%, la tasa de stroke observada fue de 2.2%. No puedo dejar de mencionar también la experiencia inicial que tuvimos en Latinoamérica y que presentamos en el año 2013 durante el Congreso TCT, de los centros que empezamos nuestros programas de cierre de orejuela ya por el año 2009, que para una población de alto riesgo de stroke y con contraindicación para anticoagulación, para una mediana de 12 meses y medio de seguimiento, no tuvimos eventos cardioembólicos. Pero lo que importa hoy en día es qué rol juega el cierre de orejuela versus los nuevos anticoagulantes orales. El primer estudio randomizado fue un estudio relativamente pequeño, con 415 pacientes que ustedes conocen, que se publicó el año pasado en JACC y se había presentado en el Congreso Europeo de Cardiología del año 2019. Se aleatorizaron 202 pacientes a anticoagulantes de acción directa, recomendado apixaban, que se usó en el 95% de los casos, o cierre de orejuela, con cualquiera de los 2 dispositivos disponibles. Amulet se usó en el 60% de los casos, Watchman en el 40% de los casos, y como podemos ver en esta curva de incidencia de eventos, a una mediana de 20 meses de seguimiento, la hipótesis de no inferioridad del cierre de orejuela versus la utilización de anticoagulantes de acción directa quedó demostrada para un punto final compuesto que incluyó muerte cardiovascular, stroke,
o sangrado mayor clínicamente relevante. Como podemos ver en esta diapositiva, no hubo diferencia en ninguno de los componentes individuales del punto final primario. Sí se visualizó una tendencia a una menor tasa de sangrado a los 20 meses de seguimiento en el grupo de cierre de orejuela con respecto al grupo de anticoagulantes de acción directa. También se presentó el año pasado, y no está publicado aún, durante la versión virtual del Congreso EuroPCR 2020, este estudio dinamarqués, que es un estudio que comparó dos grupos, cierre de orejuela 1000 pacientes, anticoagulantes de acción directa 1000 pacientes, apareados de acuerdo a un puntaje de propensión y todos de alto riesgo cardioembólico y alto riesgo de sangrado de acuerdo a los scores de CHAS-BASC y Hasbled, y como podemos ver en la curva de incidencia de eventos, a 2 años del seguimiento, en rojo cierre de orejuela y en azul anticoagulantes de acción directa, con una 43% de reducción relativa del punto final compuesto de stroke, sangrado mayor y mortalidad. Pero estos son los datos preliminares que hay muchos estudios en curso en este momento que están ongoing, reclutando pacientes como Catalyst, Option, Champion AF, en pacientes que son buenos candidatos para la anticoagulación oral crónica con anticoagulantes de acción directa, porque una de las críticas del Praga 17 es que eran pacientes con antecedentes de sangrado mayor previo y quizás no era la población donde la comparación era más justa. Podemos definir un poco las indicaciones, y el año pasado la Asociación Europea de Ritmo Cardíaco, junto con la Asociación Europea de Intervenciones Cardiovasculares Percutáneas, consideraron 5 posibilidades: los candidatos a anticoagulación, que deben ser anticoagulados; el otro extremo, los pacientes con contraindicación para anticoagulación oral, que se pueden cerrar la orejuela auricular izquierda; y en el medio, un espectro de pacientes que incluyen uno de los que se preguntaron en el chat, pacientes de alto riesgo de sangrado, como aquellos con enfermedad renal muy avanzada o que tuvieron un stroke bajo anticoagulación oral. Bueno, en estos casos hay que evaluar en la ecuación riesgo-beneficio de manera multidisciplinaria y definir cuál de las opciones podría ser más apropiada. Quizás quisiera detenerme en algunas situaciones donde no vamos a tener estudios randomizados, pero que son clínicamente muy relevantes, como es el caso del paciente que bajo anticoagulación oral ya presentó un sangrado intracerebral, y es interesante ver también en un estudio dinamarqués que se publicó en el año 2017, donde se comparó los pacientes que luego de un sangrado cerebral se cerró la orejuela o se hizo tratamiento estándar. Fíjense ustedes lo que era el tratamiento estándar. Tratamiento estándar era totalmente heterogéneo según quien lo manejara, y 44% de los pacientes quedaban sin ningún tipo de tratamiento para prevenir un nuevo evento cardioembólico. En el seguimiento, fíjense ustedes que la sobrevida libre del punto final primario, en un estudio de vuelta de apareamiento por score de propensión, parece ser favorable para el cierre de la orejuela auricular izquierda. También quiero referirme a una indicación quizás provocativa, que es el TAVI, cierre de orejuela izquierda, pero teniendo en cuenta que en nuestro país se tratan pacientes con TAVI exclusivamente de alto riesgo y octogenarios por cuestiones de los sistemas de financiación que tenemos en nuestro país y no por evidencia, estamos hablando de que hay una muy alta prevalencia basal de fibrilación auricular a los 30 días y también al año, y que son también pacientes que por su fragilidad y su edad tienen alto riesgo de sangrado en el tiempo. Es decir, que considerar esa alternativa para la que cambia la historia natural de la valvulopatía del paciente parece bastante lógica, y hemos tratado desde el año 2016 en nuestro centro varios pacientes que luego de hacerle un TAVI siguieron anticoagulados por su FA, sangraron, y bueno, se terminó realizando esta combinación de procedimientos estructurales que incluso se podrían realizar en el mismo acto cuando hay una decisión multidisciplinaria de que vale la pena sumar ambas alternativas. Por último, rápidamente, el rol de la tomografía multicorte en la planificación del cierre de la orejuela izquierda. Creo que hemos aprendido, igual que aprendimos con el TAVI, de que la tomografía multi-slice nos daba mediciones mucho más exactas para poder elegir el tamaño del dispositivo a utilizar. Es lo mismo lo que hemos aprendido de la tomografía multi-slice para el cierre de orejuela. Antes el gold standard en la planificación era el eco transesofágico. Poco a poco van surgiendo estudios como este estudio que demuestra que en pacientes que fueron evaluados con eco transesofágico y con tomografía, ya sea para el dispositivo de Amulet o para el dispositivo de Watchman, la exactitud en la selección
del tamaño del dispositivo es significativamente mayor cuando se basa en la tomografía multicorte. La podemos usar también, como vemos en las imágenes de abajo, para el seguimiento posterior, para ver que no haya fuga de contraste hacia la orejuela, que no haya depósito de trombo sobre el disco del dispositivo, que en este caso es un amulet. A pesar de todo esto, igual que mostré la penetración insuficiente de la anticoagulación, y que sin dudas, como ya se mencionó, esa es una tarea que nos corresponde a los médicos en general, aumentar el número de pacientes anticoagulados. También hay una subutilización en el mundo todavía muy marcada de esta alternativa terapéutica, y este estudio que publicó Fukutomi en Eurointervention en el año 2019, calculando las poblaciones de Estados Unidos y Europa, la prevalencia de fibrilación auricular y el porcentaje de pacientes que por CHA2-VASc deberían recibir una terapia de prevención de la cardioembolia, pero que a su vez, de acuerdo a la definición de la FDA o de las guías europeas, serían candidatos al cierre de orejuela. Fíjense que 2.3% de los pacientes en Estados Unidos han sido tratados durante la era comercial y 4.8% en Europa, es decir, una penetración extremadamente insuficiente. Como conclusiones, a mi criterio, la racionalidad del cierre percutáneo de la orejuela auricular izquierda en pacientes con FA no valvular se basa en la evidencia que el 90% de los trombos se originan en ella. Vimos que diferentes registros contemporáneos de manejo de la anticoagulación oral muestran la necesidad de una alternativa no farmacológica para la prevención del stroke en fibrilación auricular. Vimos que existen evidencias crecientes y consistentes de estudios randomizados con seguimiento a largo plazo y de registros multicéntricos que apoyan fuertemente el cierre de la orejuela izquierda como alternativa a la anticoagulación oral, incluyendo actualmente con los nuevos anticoagulantes orales, y que la utilización de nuevas técnicas de imágenes aportan información fundamental para optimizar la aplicación y el éxito del procedimiento. Sin embargo, como pudimos ver también, existe, al igual que con la anticoagulación, una notable subutilización de esta alternativa no farmacológica para prevención de la cardioembolia en la fibrilación auricular. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Aníbal. Contamos con un panel de expertos de todas las especialidades. Se encuentra el doctor Marcos de la Vega, hemodinamista, el doctor Julio Figal, cardiólogo, la doctora Silvina Boy, el doctor Guillermo Bacarino, cirujano, por lo cual invito al resto de los coordinadores a abrir un poquito el debate hacia el panel y hacia los también. Hola, Martín, no sé si se escucha. Sí, Marco, perfecto, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bueno, felicitaciones, Aníbal, también estuve escuchando las charlas anteriores. Felicitaciones por la iniciativa. El doctor Damonte tiene mucha experiencia en esto. Agradecerle porque siempre comparte su experiencia y nos enseña, y nunca dejamos de aprender. Lo único, nosotros, Aníbal, acá en Córdoba, hablo particularmente en los centros donde estamos, tenemos la dificultad que nos lleguen los pacientes, y por ahí vos nos podrías dar algunos tips de qué le tenemos que mostrar a nuestros derivadores para poder implantar estos dispositivos de cierre de orejuela de aurícula izquierda. Y lo otro que te quería preguntar es si cómo lo tratás después del cierre, si lo dejás con antitrombóticos o si lo dejás antiagregado a los pacientes que le implantás el cierre de dispositivo. Bueno, gracias Marcos por la pregunta. Yo la verdad es que nuestro centro estuvo muy involucrado en la búsqueda de estos pacientes desde antes de que hubiera disponibilidad del dispositivo en el año 2009 en nuestro país, y empecé trabajando con los hematólogos. Ustedes recuerdan que creo, si no me equivoco, desde el 2010 tenemos anticoagulantes de acción directa disponibles en nuestro país. Hasta el año 2009 el grupo de hematólogos del instituto me fue identificando pacientes con contraindicación para anticoagularse o con serias dificultades para el manejo de la anticoagulación con antagonistas de la vitamina K. Posteriormente pareció que los anticoagulantes de acción directa eran la panacea y nos cayó un poco la curva de derivación. Sin embargo, después nos empezaron a llegar los pacientes a través de ateneos que habíamos hecho con gastroenterólogos, con neurólogos, con urólogos, con ginecólogos, todos los que ven los sangrados que tienen los pacientes bajo una anticoagulación crónica, sea cual sea el tipo de fármaco que se utilice. Y de esa manera es como nos siguen llegando los pacientes. Segunda respuesta, ¿cuál es el manejo?
Y Argentina, igual que en Europa, fundamentalmente se usa en pacientes con contraindicación para la anticoagulación oral. De hecho, la Sociedad Argentina de Cardiología, en el consenso de fibrilación auricular del año 2015, ya le da una recomendación de clase 2A al cierre de orejuela en pacientes con contraindicación para la anticoagulación oral crónica. Es decir, que bajo ningún concepto los pacientes que se cierran orejuela en nuestro país en general van a recibir, como en Estados Unidos, de acuerdo a PROTECT y Prevail, 45 días de warfarina. No, estos pacientes reciben un mes de doble antiagregación plaquetaria y podrían recibir simple antiagregación plaquetaria. Entre 30 y 45 días se hace un eco transesofágico o una tomografía multislice, y si no hay fugas hacia la orejuela, si no hay ninguna evidencia de sospecha de trombo sobre el dispositivo, sea un Watchman, un Amulet o un Lambre que ahora está en el país, el paciente puede suspender la doble antiagregación plaquetaria y seguir con simple antiagregación plaquetaria, que el tiempo dependerá, como mencionó antes, alguna otra razón como enfermedad coronaria asociada, arteriopatía asociada o demás. Ese es el esquema de manejo habitual. Excelente la respuesta, muchas gracias, Aníbal. Sí, a mí me gustaría, como hematóloga, poder establecer con más claridad, tal vez con la ayuda de Gastón y de Verónica, los pacientes que realmente no se van a beneficiar de la anticoagulación, porque sabemos que cuando tenemos un paciente con un CHA2-VASc más de 1 en los hombres y más de 2 en las mujeres, la indicación de anticoagulación es clara, pese a que hay mucho subtratamiento todavía. Entonces, en la práctica diaria es muy importante definir ese pequeño grupo de pacientes que en realidad no se van a definir como beneficiados por la anticoagulación. Y dentro de los que han tenido una hemorragia intracraneal, no todos no se van a beneficiar. Dentro de los que tienen insuficiencia renal, algunos puede ser que no se beneficien del tratamiento y otros sí, los que tienen una hemorragia gastrointestinal, y tal vez entre Gastón, Verónica, poder definir los puntos básicos de quienes realmente uno dice, bueno, basta de anticoagulación con este paciente, pensemos en un cierre de orejuela, y bueno, definir esos, ¿no?, puntos básicos. Por ejemplo, Gastón, en insuficiencia renal, ¿qué te parece con respecto a la evidencia que contamos? Gracias por la pregunta. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien. Mirá, recién lo preguntaron. Yo y puse como respuesta un grupo, ahora no recuerdo el país, pero creo que eran belgas, un grupo de hematólogos belgas hace una revisión de toda la indicación de anticoagulación en pacientes en diálisis. Y bueno, y un poco lo que comentaba Vero, la realidad que en general son pacientes que tienen mucho más riesgo de sangrado o equiparable el riesgo de sangrado de eventos embólicos. Entonces ellos dan un algoritmo, lo puse porque me pareció algo práctico, no validado, pero algo práctico, como para decidir a quién anticoagular y en quién no anticoagular. Y bueno, ahí suma 4 variables, 3 son positivas y una es negativa. La más alta es si tiene el antecedente de ACV, la segunda es si es diabético, la tercera es si tiene más de 75 años, y le resta que tenga un antecedente de hemorragia digestiva. Y ellos aconsejan el uso de DOAC y básicamente eligen 2, uno es Rivaroxaban a dosis de 10 y el otro es Apixaban a dosis de 2.5. Pero vuelvo a repetir, es un consejo de un grupo de hematólogos y nada más, además es un score totalmente no validado. Así que ese paciente me parece que necesita, como decía el doc previamente, necesita de la opinión de todos, hematólogos, cirujanos, electrofisiólogos y cardiólogos clínicos. Y el otro extremo, el que no tiene, claramente el que no tiene indicaciones es el que tiene 0, y el que tiene 1 o 2 todavía no tiene indicación, hay que sumarle, ¿no? Primero tiene que tener bajo riesgo de sangrado y después hay que sumarles cosas. Pareciera que la tendencia va por ahí, pero habría que sumarle cosas. Y esas cosas son las que un poco mencioné. Obesidad, el tamaño de la aurícula izquierda, obviamente que inicialmente tenga un riesgo de sangrado bajo, o alguna alteración eléctrica.
A partir del otro extremo que teníamos de hemorragia digestiva o de alto riesgo de sangrado, me parece que la opción es de cierre de la orejuela, es una opción muy válida. Un pequeño comentario, Silvina, de la parte de, para entender el rol. Yo soy hematólogo y trabajo con los DOACs desde que empezaron más o menos. Los DOACs son una droga maravillosa, pero hay que saber usarlos correctamente. El sangrado que aparece relacionado con los DOACs está demostrado que está claramente relacionado a o una mala dosis o una mala indicación o darle un medicamento a un paciente que no debería estar con un anticoagulante directo. Y en esto es clave que ustedes, nuestros primos, los cardiólogos, utilicen bien a los anticoagulantes directos, porque nosotros que los vemos cuando sangraron a los pacientes, más de una vez encontramos pacientes que no han sido correctamente instruidos sobre qué es estar anticoagulado, qué cosas hacer, qué cosas no hacer. Por ejemplo, nos pasa todo el tiempo que los pacientes vienen con aspirina más los directos porque tuvieron un infarto hace 5 años y quedan o tuvo una ACV hace 4 años y queda anticoagulado con aspirina porque no se la sacan nunca más y el directo. Y esto se sabe que duplica el riesgo de sangrado. Yo calculo que muy pocos hacen la fórmula de Cockcroft para ajustar la dosis del directo cuando van a empezar el tratamiento con un anticoagulante directo. Entonces, son una herramienta maravillosa usada en el contexto correcto. Si nosotros obviamente no usamos el anticoagulante directo en la dosis que corresponde y el paciente tampoco es un buen candidato porque no entiende nada y lo va a tomar mal. Nos pasa todo el tiempo que viene tomando una pastilla cada 12 de rivaroxaban o una sola vez al día toda la dosis de dabigatran, o que la guarda en el pastillero, o que no toma el rivaroxaban con las comidas y entonces hace un stroke por falta de eficacia, porque está demostrado que tiene un 40% menos de absorción el rivaroxaban cuando no se da con los alimentos. Entonces, hay una serie de detalles que debemos aprender a manejar con los directos para usarlos correctamente. Es verdad que va a haber complicaciones de sangrado, pero es fundamental entender que ustedes, los que empiezan el tratamiento anticoagulante, tienen que saber hacerlo correctamente, en la dosis adecuada, en el anticoagulante correcto. Obviamente no es lo mismo darle dabigatran a un paciente que tiene un Clínex de 35 mililitros por minuto que darle apixaban probablemente. Entonces, eso es el rol que ustedes tienen que jugar en este aspecto. Y no hablo más. Estoy totalmente de acuerdo. Incluso eso no solo pasa en cardiólogos argentinos, sino que es la experiencia de todo el mundo. En todo el mundo pasa eso. Sí. Hola, ¿se escucha? Sí, Julio. ¿Qué tal? Bueno, mi nombre es Julio Figal, agradezco la invitación y la verdad que gratamente, no sorprendido, pero gratamente escuché todas las disertaciones, muy completas, muy esclarecedoras. Y yo como cardiólogo clínico básicamente recibo al paciente con FA y tenemos todo este abanico de posibilidades y uno tiene la intención que los que hacen procedimientos tienen una visión mucho más parcializada, ¿verdad? Entonces, creo que el screening, la búsqueda de la fibrilación, como dijeron Carolina y Gastón, es lo primero que deberíamos hacer, modificar los factores de riesgo. Cada vez hemos aprendido más de las apneas del sueño y algunos otros factores que, digamos, del peso, la actividad física, etc. Me parece importante como cardiólogo, algo que comentó Carolina también, que la fibrilación promueve fibrilación. O sea que uno encuentra fibrilación y lo primero que debería hacer es tratar de sacar la fibrilación, ¿sí? O sea, un intento de reversión no se le niega a nadie, suelo decir yo. Obviamente es algo que nos traiga una evidencia que tiene 10 años y una aurícula gigante, pero si no, todo paciente que se le encuentra fibrilación deberíamos pensar en sacar la cardioversión y buscar
el consenso con los electrofisiólogos. Y el otro, la prevención del stroke. Y no, yo trabajo en Fundación Favaloro, tenemos un buen apoyo hematológico, muy bueno diría, o sea que más allá que elijamos qué tipo o le planteemos al paciente las alternativas, es de práctica común que los mandemos a hablar con los hematólogos, como decía recién el doctor Cereceto, que creo que él fue una vez que nos mostró un auto muy importante, bueno, una diapositiva muy graciosa, quizás me estoy equivocando, pero no creo que había sido él, el de la señora mayor manejando una Ferrari último modelo, sí, era él, ay, me da risa, ¿no? Bueno, es cierto, entonces de a poco vamos aprendiendo, pero esos datos, la primera visita con el hematólogo a nosotros nos parece importante y la solemos hacer. Y después el tratamiento dirigido de la fibrilación, intentar mantener el ritmo. Sabemos que las drogas tienen su poca efectividad y sus efectos adversos importantes, y trabajamos mucho con los electrofisiólogos. Y después la prevención del stroke y el cierre de la orejuela. El cierre de la orejuela, digamos, desde las autopsias hasta los transesofágicos nos mostraron lo que nos mostraron los expositores de sitio de, digamos, de fuente de origen de la embolia. Generalmente por eso son ACVs grandes los de las FA, son partículas grandes, entonces es importante pensar en la exclusión de la FA. Lo de la subutilización que comentaba el doctor Damonte recién, es seguramente cierto, pero no sé si está todo contemplado en esas evaluaciones. O sea, todo me refiero a las comorbilidades, los sistemas de salud, las posibilidades de cada lugar, de cada paciente, etc. Entonces, hay mucho para hacer antes de eso. Y ahora iba a ser la pregunta, va a ser breve esto. Digamos, no creo que se disputen mucho los pacientes cirugía y electrofisiología, creo que cada uno tiene en la mayoría de los casos sus roles. Me cuesta pensar el paciente, que esta era la pregunta que quería hacerle a Mariano, de cuántos casos han tenido de MACE 4 solo como único procedimiento. La verdad que cuesta pensando en los pacientes que vaya a cirugía solo por eso, más allá de que sea un procedimiento a lo mejor con poco riesgo en cuanto a los resultados, ¿no? Ahora el paciente que va a cirugía y ha tenido FA, cualquiera sea la cirugía, yo creo que con los resultados recientes del LAOS 3, el cierre o la exclusión mejor de la orejuela debería ser, más allá que va a seguir anticoagulado porque tiene una prótesis mitral, porque la fibrilación va a seguir, etc., me parece que deberíamos incorporarlos a la rutina quirúrgica. O sea, es un arma más que reduce en un porcentaje importante adicional el riesgo de stroke. Así que bueno, es excelente que sepamos todo lo que nos han informado, es obligatorio que lo sepamos y después empezar a tamizar para ver, digamos, dónde va el paciente, ¿no? Pero sí trabajamos y deberíamos trabajar, aún los que no están en una institución, con estas ramas que estamos hablando, hematología y electrofisiología y cirugía seguro. Y Mariano, esa era un poco la pregunta. ¿Tienen varios casos de MACE alone? Mira, hace un año que tenemos la tecnología para hacer un MACE completo. Y en este año me cuesta mucho trabajar y convencer a los electrofisiólogos y los cardiólogos. Tuve 3 pacientes y cuando les hice el cateterismo preoperatorio a todos les encontré enfermedad coronaria en algún lado, o sea que no son puramente MACE, sino tuve que hacer algún bypass. Pero bueno, en Estados Unidos, por ejemplo, el último registro que se presentó el año pasado, se hacen 1.200, 1.400 casos por año. Quizá acá no eso, pero bueno, algún paciente hay. Es una opción. Acompañando al bypass me parece bárbaro. Solo todavía ofrece dudas. Por ahí uno... No te convencí, no te convencí. No, un poquito. Muchas gracias. Yo, si me permiten, quería hacer algún pequeño comentario. Estamos hablando mucho de las distintas opciones terapéuticas, prácticamente todo está enfocado en eso, y quizás yo como cardiólogo clínico me permito pensar un poquito que cuando hablamos tanto de opciones terapéuticas es como que llegamos tarde en la FA, ¿no? Se habló, varios de ustedes hablaron del tema de los factores de riesgo y se habló mucho de la insuficiencia cardíaca como si fuera en muchos casos lo que escuché decir es como consecuencia de la FA, y yo diría al revés. Más bien la FA tiene una incidencia mucho más alta después de los 75 años, justamente porque los pacientes que estamos asistiendo a un envejecimiento de la población tienen alteración
de la función básicamente diastólica, y eso lleva a una fibrilación auricular. Quizás deberíamos pensar muy fuertemente en corregir los factores de riesgo antes que la fibrilación auricular ocurra, para evitar el desarrollo de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, que es lo que va a llevar mayormente a la fibrilación auricular, como muestran casi todas las series, porque va a ser un drama en los próximos años. Pero dicha esta introducción, que es más filosófica que otra cosa, lo que quería preguntar después, justamente después del Laos 3, y por ahí la pregunta es más bien para Mariano, ¿no? Mi pregunta es, si nosotros vimos que los pacientes que cerramos la orejuela quirúrgicamente en pacientes que van a cirugía para otra cosa y siguen anticoagulados, tienen menos tasa de stroke que los pacientes que quedan anticoagulados solamente, ¿sería razonable, pregunto, es temerario, ¿sería razonable pensar en cerrarle la orejuela a pacientes que van a cirugía por otra cosa, que todavía están en ritmo sinusal, pero tienen aurículas muy grandes o tienen muchos otros factores de riesgo que hagan suponer que se van a fibrilar en el corto plazo? Sí, hubo series de eso, se hizo. Lo que pasa es que el N que uno necesita para hacer un trabajo de eso es muy grande como para mostrar una diferencia. Yo creo que sí, porque la orejuela no tiene ninguna función y la verdad que... Pero se hizo, no dio significativo, pero yo creo que es por N. Sí, y bueno, y el lado 3, digamos, actualmente es 2A, la indicación de cierre con FA, y yo creo que tiene que ser clase 1 ahora después de esto, ¿no? Totalmente. Doctor Ferrari, doctor Baccarino, ¿algún comentario al respecto de la pregunta del doctor Edelson? No sé, perdón, Guille, ¿querés hacer algún comentario o le pregunto yo? Yo tenía un par de dudas. No, Guille no. Mariano, te iba a hacer una pregunta, y también al doctor Figal. El tamaño auricular. ¿Vos tratarías, Mariano, quirúrgicamente todo tamaño auricular, o hay algunas que directamente descartás para no hacerle MACE, por ejemplo? Porque realmente en algunos casos algunos directamente descartan tratarla y por el tamaño, y otros te dicen que no, que las tienen que hacer a todos por igual. Sí, el tamaño, los trabajos, mientras más grande, los resultados son cada vez peores. Se habla un punto de corte de 8 centímetros, que es muy grande, que la verdad que no he visto, no recuerdo. Yo siempre le ofrecería MACE, independientemente del tamaño auricular. Y otra cosa que digamos que tiene peores resultados es si es reumática. Si la FA es reumática, los resultados no son buenos. Pero bueno, yo no lo tomaría como un tema para no hacer MACE. Hacer un MACE es media hora más o 20 minutos más de cirugía y le cambia el pronóstico al paciente, como mostré ahí en la diapositiva, ¿no? Una pregunta para el doctor Damonte. Con la oclusión de la orejuela en un paciente con FA con factores de riesgo, que está inflamado, pese al cierre de la orejuela en esos pacientes que no se tratan efectivamente los factores de riesgo, ¿existe la posibilidad de que vuelva a formar trombo en la cavidad auricular y que requiera anticoagulación? Pese al cierre de la orejuela, digo. Por supuesto que sí, por eso es un enfoque que debe ser multidisciplinario. A nosotros los pacientes nos llegan, alguien definió, sea el cardiólogo de cabecera, sea el cardiólogo con el hematólogo, pidiéndonos la posibilidad de hacer el cierre de la orejuela, y lo que le estamos ofreciendo es un tratamiento local. Por eso el paciente puede volver a tener algún stroke en su seguimiento, porque, bueno, nosotros no vamos a prevenir que el paciente haga una ateroembolia de la aorta, por ejemplo, o si el paciente tiene una mega aurícula izquierda, pueda llegar a ser algún trombo en la aurícula izquierda, aunque sea sumamente infrecuente, salvo que sea una enfermedad, una FA valvular, que son las que no deberían tratarse
con cierre de orejuela, una enfermedad valvular reumática, ¿cierto? Entonces, obviamente que el paciente debe ser tratado desde el punto de vista también de la prevención de sus factores de riesgo cardiovasculares, que son los que están incluidos dentro de los scores de CHA2-VASc, ¿no es cierto? Porque cuando un paciente vuelve a tener un evento, probablemente pueda tener que ver también, más allá de que uno le cerró la orejuela, con que el paciente tiene una carga aterosclerótica muy importante, y si al paciente no le estamos tratando adecuadamente su hipertensión arterial, no le estamos modificando su estilo de vida, otros factores de riesgo, optimizándole su perfil lipídico, etcétera, 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 el paciente va a hacer eventos carotídeos, ateroembolias de la aorta, a lo mejor si es una megaurícula. O mismo auricular. Por eso, tal cual, tal cual. Por eso es que obviamente que no estamos pretendiendo, ni en ningún lado está escrito que esto compite contra, por lo menos por ahora, contra la anticoagulación, que es el gold standard, sino que es para los pacientes seleccionados por un equipo multidisciplinario que consideran que entre el riesgo de sangrado por la anticoagulación crónica o el, entre comillas, fracaso de la anticoagulación por mal cumplimiento, por interacción medicamentosa, por desconocer quien esté manejando el manejo adecuado de la anticoagulación es candidato a esto. Pero obviamente que necesita todo un enfoque multidisciplinario, y nosotros estamos haciendo una prevención local que parece ser bastante efectiva por los datos acumulados en el tiempo desde en los últimos 10 años. El paciente con estenosis mitral reumática que no sería candidato, ¿sería porque forma el trombo no tanto en la orejuela, sino en la cavidad auricular también, a diferencia de la FA no valvular? Bueno, los estudios que mencionaron ya todos y que mencioné yo también, en la FA no reumática, vamos a llamarla no valvular, sino no reumática, 90% de los trombos están en la orejuela. En los estudios con eco transesofágico que observaron dónde localizaban los trombos en los pacientes con enfermedad mitral reumática, vieron que alrededor del 60% estaban en la orejuela y 40% en la aurícula izquierda. Entonces, en esos pacientes no son candidatos para un cierre de orejuela, y obviamente hay que extremar las medidas de manejo óptimo de la anticoagulación, como bien mencionó el doctor Cereceto cuando hizo su comentario, ¿no es cierto? Sí, yo hago imágenes, y tanto es así que los trombos en la aurícula izquierda, no digo que son exclusivos, pero la enorme mayoría de los grandes trombos que se ven en la aurícula izquierda son en enfermedad reumática, ¿no? Y hace muchos años, con el doctor Guevara en la Fundación Favaloro, analizamos una serie de pacientes que tenían trombos, y como dicen todas las series, el 90% de los trombos en no reumáticos están en la orejuela de la aurícula izquierda, sin duda. Yo le quería hacer una pregunta al doctor Eidelman respecto a la ablación. Hace unos años la Universidad de Utah publicó un trabajo donde evaluaban la fibrosis de la aurícula izquierda, hicieron un score de fibrosis, y ellos proponían que de acuerdo al porcentaje de fibrosis, la ablación tenía más o menos éxito, y entonces proponían una cierta selección de candidatos para la ablación. ¿Esto tiene alguna cabida hoy en día o te parece que no? Sí, ese es un score muy conocido, que es el score de Utah. Ellos analizaron el porcentaje de fibrosis mediante resonancia magnética, pero con un software especial que no está a nivel de todos los centros. Y ese score juntaba tanto la resonancia cardíaca como a veces imágenes de análisis de voltaje por cateterismo. En verdad lo que dicen es correcto y es lo que se sabe, y es lo que yo mostré en las primeras diapositivas. A mayor cantidad de fibrosis, la eficacia del procedimiento es menor. Realmente no tenemos esa herramienta a mano para analizarlo con todos los pacientes, e igualmente hay centros que hacen fibrilación auricular aunque tenga mucha fibrosis porque tiene cierta eficacia.
pero nosotros tenemos que tener otro tipo de herramientas para evaluar a quién no le hacemos una ablación de FA. Es más, no hay que hacérselo a todo el mundo, eso es obvio con cualquier tipo de tratamiento. Los pacientes que tienen aurícula izquierda muy dilatada, quizás más de 60 milímetros, los pacientes que tienen fibrilación auricular de muy larga duración, ya sabemos que van a tener mucha fibrosis y seguramente si vamos a pensar que ese score de Utah va a ser muy alto, se divide en 4, de 1 a 4, va a ser 3 o 4 y quizás la ablación de fibrilación auricular no va a ser eficaz, salvo intentarlo en pacientes que estén muy sintomáticos, ¿sí? En ese caso podríamos intentar una ablación de fibrilación auricular y aclarándole también al paciente que probablemente requiera más de un procedimiento para tratar de que la eficacia sea mayor. Eso se lo decimos siempre al paciente, según el tipo de FA que tenga. Y otra cosa muy importante para evaluar, que hay veces que pensamos que los pacientes no son sintomáticos, porque no tienen síntomas de palpitaciones ni de insuficiencia cardíaca, pero si somos un poco más profundos en el interrogatorio, muchísimas veces vamos a ver que esos pacientes, por ejemplo, tienen síntomas como intolerancia al ejercicio o se van autolimitando solos. Cuando uno les empieza a preguntar, vemos que a medida que pasó el tiempo hay ciertas actividades que dejaron de hacer. Entonces, esos pacientes son sintomáticos. Lo que pasa es que tenemos que profundizar un poquito. Y a los pacientes que nos dejan dudas realmente si tienen síntomas o no, como dijeron al principio de la charla, hay que intentar por lo menos hacerle una cardioversión eléctrica con fármacos, evaluar en los seguimientos de unos meses a ver si mejoró o no esos síntomas y en caso que haya mejoría, sí hacerle una fibrilación auricular porque esos pacientes sí tenían síntomas. ¿Puedo hacer una preguntita breve al doctor Aníbal Damonte? Habida cuenta que básicamente en 4 clases de orejuelas, con distinta dificultad para el abordaje percutáneo, que por ahí para Mariano no le importa la forma de la orejuela, porque el cierre va a ser básicamente el mismo. En la experiencia de ustedes, en la evaluación previa, ¿tuvieron que descartar algún grupo importante como no candidato? Bárbaro, me parece una muy buena pregunta, Julio. Vos sabés que en la morfología esta de 4 básicamente, pero que son muchas más por la gran variabilidad que tiene la orejuela auricular izquierda, en general los primeros 10 o 12 milímetros, que es la porción lisa, no trabeculada, sin músculos pectíneos, previo a la bilobulación, trilobulación, cuatrilobulación, es suficiente para anclar dispositivos de liberación superficial de tipo amulet, o más recientemente en nuestro país se incorporó también el Lambre, que es de una empresa china que se llama Lifetech. Sí, la morfología de la orejuela es más desafiante para dispositivos de tipo Watchman, que es un excelente dispositivo, pero que requiere una localización más profunda. La realidad es que yo en 11 años, no solamente en mi práctica, sino como proctor de México hasta el sur de Chile, hemos tenido que descartar orejuelas de antemano con la evaluación ecocardiográfica por ser demasiado chicas para el tamaño de los dispositivos disponibles o demasiado grandes para el tamaño de los dispositivos disponibles, pero no por la morfología, no por la complejidad de la morfología, porque generalmente los primeros 10 a 12 milímetros son muy accesibles para cerrar con alguno de los dispositivos que hay en el mundo. Gracias. No, de nada, gracias por la pregunta. Bueno, siempre en estas discusiones tan ricas como las que hemos tenido hoy, la verdad que el tiempo es bastante tirano, nos hemos excedido bastante en lo programado, pero yo creo que no ha habido un segundo que no haya sido aprovechado. Como mensaje final, yo creo que vamos a coincidir todos en que la fibrilación auricular, hoy por hoy tenemos que tratarla desde un punto de vista multidisciplinario. Ya nos hemos acostumbrado un poco en base a otras patologías, como nace en el TAVI, principalmente la formación de scar tissue. Yo creo que hay que agregarlo en determinados casos en pacientes con fibrilación auricular, sumando obviamente un electrofisiólogo, un hematólogo al equipo para poder tomar decisiones correctas. Como decía Julio, me hizo correr uno de mis profesores, un intento de reversión de ritmo sinusal no se le niega a nadie, y yo creo que hoy por hoy, más de uno, tenemos que hablar, ya que tenemos muchas alternativas y la medicina evoluciona permanentemente.
no solamente contamos con eso, sino también con técnicas alternativas para cuando la anticoagulación puede tener alguna limitación. Así que de nuestra parte, un agradecimiento a estas jornadas, podemos decir, esta sesión intersociedades, yo creo que son muy, muy enriquecedoras porque aprendemos a ver desde otro punto de vista, por lo cual seguramente tendremos que repetir jornadas similares en un futuro para esta u otro tipo de patologías. Así que un agradecimiento a todos, hemos tenido un nivel de asistencia muy, muy importante, se han ido respondiendo respuestas a través del chat mediante los especialistas que eran dirigidas hacia cada uno, así que un agradecimiento a todos los participantes y a todos los disertantes y panelistas por unirse a esta sesión. Un gusto. Muchas gracias. Muchas gracias.